En la comunidad de One Piece existen cientos de teorías, algunas con más probabilidades de cumplirse que otras, pues es tan vivo este mundo que el fandom teoriza sobre cualquier mínima pista que vemos en la obra. Por ejemplo, durante muchos años se teorizó que por los tatuajes de las escamas de Kaido y por cómo llegó este a la Isla del Cielo, Kaido sería el usuario de una fruta con el poder de convertirse en un dragón. Y con el tiempo, cuando vimos la fruta de Kaido, años después de su aparición, efectivamente su fruta resultó ser la que la comunidad había teorizado. Existen muchos más ejemplos de este tipo, por lo que hoy vamos a ver eso, teorías que a día de hoy están muy aceptadas por el fandom, pero que todavía no tenemos nada confirmado. Y para ello os he invitado a que me comentéis las teorías que para vosotros son las que más probabilidades le veis de que acaben cumpliéndose en el mundo de One Piece. He recibido un montón de teorías muy interesantes y he seleccionado 8 de ellas, las que más me han gustado y las que más se han repetido. Desde que Roger era el antiguo portador de la fruta Gomu Gomu no Mi, hasta los versus en la guerra final de los Mugiwaras contra el gobierno mundial. Os daré mi opinión al respecto, y no solo eso, sino que he creado un formulario de Google donde me podéis escribir directamente las que para vosotros son las teorías que creéis que se cumplirán antes de que se acabe la historia. De ahí seleccionaré las teorías para una segunda parte, aunque también seleccionaré algunas teorías que dejéis en los comentarios. Dicho esto, comencemos. La batalla por el título del mejor espadachín. Todo el mundo ya da por hecho que este duelo entre Zoro y Mihawk se acabará dando, pero no hay nada que confirme esto más allá de las ganas de la comunidad. Aunque Zoro prometió superarlo, ¿realmente solo hay una forma de superar a alguien? Yo creo que no, y aquí está el peligro de que esta batalla no suceda jamás. Ya os he comentado en más de una ocasión que creo que sí veremos este versus, pero Oda en alguna situación ya nos ha jodido las expectativas con algo. Quizá Mihawk muera a manos de otro espadachín y Zoro tenga que vengar su muerte, o tal vez tras el time skip Zoro dejó de verlo como un rival. A lo que me refiero con esto es que a lo mejor Oda de alguna manera u otra se saque un momentazo con estos dos personajes, pero no sea de la manera que todo el mundo piensa. Al final este versus es algo demasiado obvio y puede que este momento nos sorprenda. Que ojo, no quiero decir con esto que Oda nos vaya a decepcionar, simplemente que existen muchas alternativas distintas en las que Zoro puede superar a Mihawk. Si por mí fuera, ojalá ver este versus, pero creo que sí, sería algo demasiado obvio, por lo que ver algo distinto creo que tampoco me disgustaría. La aparición de la mano izquierda de Roger en Lodestar. Todo el mundo da por hecho que la mano izquierda del antiguo rey de los piratas, Scopper Gavan, aparecerá en la trama, sobre todo por el hecho de que han aparecido ya varios miembros de la tripulación del rey de los piratas. Primero conocimos a Shanks y Buggy, que fueron los aprendices de la tripulación. Luego, en la entrada de la Grand Line apareció Crocus, el médico de la banda. En la entrada al Nuevo Mundo, en Sabaody, apareció la mano derecha de Roger, Silver Rayleigh, y por esto la comunidad empezó a especular que en la última isla de la Grand Line aparecería la mano izquierda Scopper Gavan. Pero no hay nada que confirme que Oda le meterá en la trama. Personalmente veo probable que aparezca y es algo de hecho que tengo muy interiorizado desde siempre. Sin embargo, pensándolo bien, si nos fijamos, hemos ido conociendo la tripulación de Roger en un orden ascendente. Primero los aprendices, luego el médico y finalmente la mano derecha del capitán. Si después apareciera la mano izquierda sería como un paso atrás o al lado en las apariciones de los nakamas de Roger. Con todo esto no digo que no aparezca, pero es algo a tener en cuenta. De hecho, yo os digo que esa teoría la tengo como muy interiorizada dentro de mí y no creo visitarlo de estar sin conocer ahí al último nakama de Roger. La guerra final contra el gobierno mundial. Muchos damos por hecho que esta guerra final acabará sucediendo, pues tenemos varios motivos de peso para pensarlo. Las últimas palabras de Shirohige, las que dijo específicamente a Sengoku que cuando alguien encontrase ese tesoro, refiriéndose a One Piece, el mundo acabaría en una guerra que el gobierno mundial teme. Y Barba Blanca no es un personaje cualquiera, recordemos que era considerado el hombre más fuerte y cercano a One Piece, y que Roger le dijo significado de la Di. Es probable que conozca el siglo vacío también, ya que la Di está muy ligada a eso. Por lo tanto, si nos dijo estas palabras, teniendo en cuenta los conocimientos que este tenía, creo que es por algo y seguramente en un futuro esto será considerado como un foreshadow por parte de Oda. Eso sí, es posible que las cosas cambien y que no haya una guerra final contra el gobierno mundial después del descubrimiento del One Piece. Ya os digo que yo veo más probable que las últimas palabras de Shirohige se cumplan y que por lo tanto esta teoría que lleva tantos años en la comunidad se acabe cumpliendo, pero no tenemos nada confirmado. La verdad que espero ver esta guerra y aunque hasta el momento no tenemos todavía nada por seguro, viendo el poder de Saturn y viendo que Imu en verdad es alguien poderoso, creo que es cuestión de tiempo que se nos confirme tal batalla final. Relacionado con esto último tenemos la teoría de Luffy vs Imu.
Muchos tenemos cero dudas de que este enfrentamiento se dará, sobre todo porque es muy probable que si se da la batalla esta final, Luffy derrote a Imu en un combate para derrocar la tiranía del gobierno mundial, pero no está confirmado que el villano final sea Imu realmente. Hay otras posibilidades y teorías que descartan a Imu como el enemigo final, aunque ni de coña creo que se acaben cumpliendo. Sin embargo, a día de hoy, a pesar de que hemos visto cómo parece que Imu tiene la contrafruta de Luffy, estas teorías que dicen eso no son descartables del todo, pues con Oda nunca se sabe y realmente no son teorías absurdas y sin sentido como otras teorías aceptadas por parte del fandom. Por ejemplo, quizás Barba Negra acabe antes con Imu para hacerse con el poder de su fruta y así no haya una guerra contra el gobierno mundial ni hostias. Si queréis algún día puedo profundizar más sobre estas teorías que dicen que no habrá una guerra final, pero para mí ya os lo digo, Imu me parece que fue presentado para ser el villano final y yo creo que sí lo será, al igual que también creo que veremos una guerra final contra el gobierno mundial y prueba de ello es la gran flota de los Mugiwaras que existe para esta batalla. La revancha de Sabo o Luffy contra Kaino. Con esto las opiniones están divididas, hay gente que cree que Luffy vengará a Ace derrotando a Kaino y otra gente cree que será Sabo. A favor de Luffy está que Ace se sacrificó para salvarle y a favor de Sabo está que es el heredero de su fruta y sería tanto venganza de Ace como de la fruta Mera Mera no Mi. Pero realmente nada confirma que Ace vaya a ser vengado por uno de sus hermanos. Solo habría un momento para esta venganza y es si realmente se da la guerra final contra el gobierno mundial, la cual anunció Shirohige antes de morir, pero nada confirma ni que habrá esta guerra ni que en ella Luffy o Sabo lucharían contra Kaino. Aunque sería lógico que la marina defendiera al gobierno mundial en este enfrentamiento, Luffy no estaría para perder energía luchando contra el almirante de la flota. Este combate le desgastaría demasiado como para poder enfrentarse después al líder del gobierno mundial para derrocarlo. Si tiene que enfrentarse a Imu o a alguien del Gorosei, no puede ganar si se ha enfrentado antes a Kaino. Sin embargo, si fuera Sabo quien lucha contra él, sí tendría más sentido, ya que el emperador de las llamas no tiene por qué enfrentar a alguien por encima del almirante de la flota en jerarquía. Tengamos en cuenta que es el segundo al mando del ejército revolucionario y que muchas teorías apuntan que para la guerra final Sabo será el líder de esta organización porque el Gorosei habrá acabado con Dragon. En cuanto a posibilidades, veo mucho más probable que Sabo acabe con Akainu, pero este pensamiento tan popular por parte de la comunidad de que un hermano vengará la muerte de Ace sí que veo que puede tanto cumplirse como que no. No hay nada dicho por nadie más que las suposiciones que he dicho ya. La fruta del diablo de Monkey D. Dragon. Desde la primera aparición de Monkey D. Dragon, la comunidad empezó a especular que este tendría una fruta del diablo, concretamente la fruta del viento, pues en cada una de sus apariciones hemos visto como Dragon estaba rodeado de viento, y la verdad que es una teoría que me gusta muchísimo y que tiene muchas probabilidades de cumplirse. Aún así, una vez más, no tenemos nada que garantice que este viento provenga de una fruta. De hecho, aunque personalmente lo dude, he llegado a escuchar que tal vez Dragon posea el poder de una arma ancestral, y que esto es lo que le otorga el poder de controlar el clima. Igualmente, sea lo que sea, creo que esa teoría verá luz dentro de muy poco. Relacionado con este tema, otro personaje del cual se teoriza desde el día 1 sobre el poder de su fruta del diablo es Goldie Roger. Una vez más estamos ante una de las teorías más antiguas por el fandom de One Piece, pero en esta ocasión creo que este tema está prácticamente zanjado y aunque no se puede demostrar al 100%, parece que Roger no fue usuario de ninguna fruta del diablo. La teoría más popular decía que Roger era el antiguo usuario de la fruta de Luffy, es decir, la Gomu Gomu no Mi, pero Kaido nos dijo lo siguiente: Goldie Roger lo consiguió todo con puro haki. En ningún momento dijo que no tuviese una fruta del diablo, pero yo soy de los que piensa que si nos dijo esto era para demostrarnos que el haki era más útil que el poder de una fruta del diablo y que Roger no era usuario. Tal vez finalmente se nos muestre que Roger sí era consumidor, pero a día de hoy creo que no lo era y que todo su poder estaba relacionado con el nivel monstruoso de su haki. La traición de Aokiji a los piratas de Kurohige. A todo el mundo nos extraña que alguien con un sentido de la justicia como Aokiji se una a una banda como la de Kurohige, y además ser uno de sus capitanes titánicos. Por encima de ellos solo está el capitán de la banda, por eso todo el mundo tiene asumido que Aokiji está infiltrado en esa banda y que los acabará traicionándolos. Pero nada confirma esta teoría, y si pensamos en cómo se unió, parece que fue más cosa de Kurohige que de Aokiji. Este tuvo un breve enfrentamiento con algunos de sus nakamas, y luego fue cuando Kurohige le ofreció un hueco. Con su sentido de la justicia es más
más que probable que le acabe traicionando, y más si pensamos en el Luffy vs Kurohige. Los Mugiwara son 10 tripulantes, mientras que Kurohige y sus capitanes titánicos son actualmente 11. A menos de que antes de ese enfrentamiento se una alguien a la banda de los Mugiwara, serían un 10 vs 11. Pero si no se ha unido nadie más antes de la derrota de un Yonkou, no creo que vayan a unirse después. Así que a menos que se una alguien más antes de este enfrentamiento, Aokiji no tiene lugar en esta batalla. Pero igualmente, como veis, todo esto son pensamientos nuestros. Quizás Aokiji sí que les será fiel a los piratas de Kurohige, pues hasta el momento está mostrando lealtad. Que sí, que muy seguramente esta lealtad sea obligatoria para mostrar confianza a su nuevo capitán. Que yo soy el primero en pensar así, pero tampoco podemos poner la mano en el fuego por nadie. Aokiji es un personaje extremadamente fuerte y ahora mismo es imposible que regrese a la marina, por lo que su destino a día de hoy es todavía un misterio sin respuesta. Aunque una vez más os digo que yo también creo que en algún momento deberá de traicionar a los piratas de Kurohige, o que este último, cuando ya no les sea necesario, acabe con él. La espada del Gorosei. Muchos tienen como algo confirmado que la katana de uno de los miembros del Gorosei es la Shodai Kitetsu. Pero antes que nada, ¿qué es la Shodai Kitetsu? Es una espada de rango Saiyo Wazamono, es decir, una de las únicas 12 espadas de más alto prestigio que existen en el mundo de One Piece. Y esta espada solo se le ha hecho mención, nunca hemos visto quién es el portador o ni siquiera si alguien la posee. Y evidentemente la gente desde prácticamente los inicios de la obra empezó a teorizar que en aquel momento el calvo del Gorosei era el portador. Pero no está confirmado que esta katana esté en posesión de alguien. Personalmente pienso que la espada del calvo tiene que ser como mínimo una Saiyo Wazamono, simplemente por ser este un miembro del Gorosei, pero no tiene por qué ser la Shodai Kitetsu, ya que solo hay una prueba, si se puede llamar así, por lo que la comunidad empezó a teorizar, pues resulta que la empuñadura de la Shandai y la Nidai, ambas espadas Kitetsu, son muy similares a la katana que tiene Najuro. Quizás por la empuñadura del miembro del Gorosei podemos decir que efectivamente su espada es una Kitetsu, pero esto no significa que sea la Shodai Kitetsu, ya que puede que haya más de una katana con esta empuñadura, aunque sí es verdad que hasta el momento solo conocemos esas 3 Kitetsus. Sobre esta afirmación por parte de la comunidad salieron varias teorías más. Las 3 espadas finales de Zoro serán Kitetsu. Antes había más gente que daba por hecho esto, pero después de los pasados en Wano hay menos gente que cree de esta forma. Igualmente sigue habiendo gente que da por hecho esto y no sé por qué. Primero que pienso que Zoro no se deshará nunca de la Wado Ichimonji, ya que esta katana tiene una importancia demasiado grande para él. Esto ya de por sí descarta la idea de que Zoro vaya a tener 3 espadas Kitetsu, pero igualmente os puedo dar más argumentos. En Wano apareció la Nidai Kitetsu y a pesar de que nos llamó la atención a todos, esta katana desapareció de un día para otro. Lo que no entiendo es por qué Oda metió esta katana en Wano si no se la iba a dar a Zoro. Luffy la tuvo durante unos capítulos de manera forzada, muy forzada de hecho, en mi opinión, y a que luchaba con ella, pero se limitaba a pegar puñetazos sin ni siquiera desvainarla. Obviamente Luffy no sabe usar una katana, pero no tiene sentido que Luffy la obtuviera durante un par de capítulos para luego abandonarla y que ni siquiera a Zoro se la pudiese quedar. No sé, me parece que fue algo o un movimiento muy extraño por parte de Oda, pero igualmente es prácticamente imposible que acabe con 3 espadas Kitetsu, así que Zoro debería hacerse con esta espada para terminar con las 3 espadas Kitetsu, y además Zoro debería de obtener la Shodai Kitetsu. Primero que, como os he comentado antes, solo se sabe que existe y que es muy probable que la tenga Najuro, pero no sabemos nada más. Tal vez si se confirma que es así, después de enfrentarse a un miembro del Gorosei y derrotarlo, Zoro cambiará una de sus katanas por esta, pero aunque sea de mayor rango, ¿hasta qué punto pensáis que Zoro cambiará una de sus espadas a tal punto de la trama? Quizás sí, no lo sabemos, pero dejar Emma para esta Shodai Kitetsu lo veo un poco raro. Igualmente, ni que lo hiciera, seguiría teniendo solo 2 Kitetsu, todavía le faltaría una, porque me repito, la Wado Ichimonji jamás la abandonará, o eso al menos creo. La enfermedad de Luffy y Goldie Roger. Mucha gente, desde que se nos reveló que Roger se entregó al gobierno mundial por culpa de su enfermedad incurable, se empezó a teorizar sobre que Luffy sufriría este mismo destino, pero que en este caso Chopper lograría lo que Crocus no consiguió, pues este conseguiría curar la enfermedad de Luffy cumpliendo su sueño de poder curar todas las enfermedades del mundo. Sin embargo, no hay nada que confirme esto. Hasta el momento solo hemos visto un momento en el que Luffy canónicamente haya perdido esperanza de vida, y esto fue cuando Ivankov le inyectó hormonas curativas, y esto lo hizo
hizo una vez, sacrificando 10 años de vida. Pero no creo que esto sea la enfermedad que Chopper tenga que curar, pues estos 10 años ya están perdidos. Sé que mucha gente dirá que las marchas de Luffy sí le quitan vida, pero ¿hasta qué punto? Me puse a investigar hace unos meses, de hecho creo que ya hace más de un año, incluso 2. De hecho subí un vídeo en YouTube que creo que no está ni subido en este canal, donde según varios estudios se decían que las marchas no deberían de afectarle en lo absoluto a largo plazo a Luffy. Es decir, es malo para su cuerpo, pues bombear la sangre más rápido de lo normal no es muy bueno que digamos. De hecho Rob Lucci nos lo dijo en su combate en Enies Lobby, pero si Luffy reduce su uso como ya lo ha hecho con el paso del tiempo, este problema no debería ir a más. De hecho a día de hoy Luffy usa el Gear Second solo en partes concretas de su cuerpo para no cansarse de más, por lo que dudo que si Luffy llega a tener una enfermedad, la de Roger por lo menos, esté ligada con el uso de las marchas o la inyección de hormonas de Ivankov. Así que creo que esta teoría, que es tan popular, creo que no se va a cumplir en ningún momento. Si os ocurren a vosotros otras cosas que el fandom da por hechas pero que no están confirmadas que vayan a pasar, dejadlas en los comentarios y en el formulario que tenéis tanto en la descripción como en el primer comentario fijado. Y si se comentan muchas diferentes, haré una segunda parte con todas las opciones que me dejéis. Me gustaría saber qué pensáis sobre estas teorías, si crees que se acabarán cumpliendo o no, porque la verdad son ideas que la comunidad lleva teorizando desde hace muchos años. De hecho pienso que hay alguna teoría con bastante potencial. Hay más ideas muy comunes como la muerte de ciertos personajes o enfrentamientos que la gente da por canon, así que tenemos varios temas de los que puedo hablar en siguientes partes. Recordad que podéis suscribiros, que últimamente estamos creciendo un montón, dejad un like para apoyar esta sección y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima, adiós.